Relatos entre las voces de lo desconocido. Extrañamente, aquella noche no podía dormir, lo que era bastante inusual en mí, ya que apenas horas antes habíamos pasado un buen rato con los amigos jugando al fútbol, y por consiguiente llegué bastante agotado a la casa. Mi cuarto está por el mismo pasillo donde se encuentran las otras habitaciones de la casa, pero la mía está a pocos metros de lo que sería la cocina, misma que se comunica con aquel comedor. Gracias a eso fue que pude escuchar aquellos leves sollozos y era más de la 1 de la madrugada. A esas horas se suponía que ya todos estaban durmiendo. Me levanté preocupado para ver de quién se trataba, dándome con una terrible sorpresa. A quien me encontré, con lágrimas en los ojos, era de quien jamás me hubiese imaginado. Ignacio, o Nacho, como le decimos a mi hermano mayor, estaba sentado sobre una silla apoyando sus codos sobre la mesa, de tal manera que sus manos le tapaban la cara, como tratando así de mitigar aquel ruido de su llanto. Dado su posición, no me vio, por lo que me acerqué y colocando una de mis manos sobre su hombro, le pregunté qué le pasaba. Rápidamente secó sus ojos e intentó transformar ese semblante desolado que tenía, pero cuando comprendió que era en vano ocultarlo, sin levantarse de la silla, me abrazó con tantas fuerzas para ahora sí romper en llanto despreocupado. Como él vivía junto a su esposa e hijos en un departamento que estaba en el fondo de esta casa, sin perder el tiempo, le pedí que me acompañara al patio delantero, lugar donde podríamos hablar con tranquilidad. Por fortuna, no objetó nada. Se puso de pie y me acompañó. Les prometo que jamás lo había visto de esa manera. Él siempre demostró fortaleza, valentía, sagacidad para enfrentarlo todo. Era el claro ejemplo del hermano mayor, el único que ponía frenos a mi padre cuando éste hacía el ademán de agredir a mi madre. Pero ahora, él iba caminando a mi lado como todo un infante desolado, derramando lágrimas y mostrando su lado débil. Pero la humanidad de no apenarse al desahogarse conmigo, el menor de sus hermanos. No obstante, yo no estaba preparado para lo que iba a escuchar de su propia boca, lo que no solo me hizo comprender las lágrimas, sino que también experimenté el dolor que estaba consumiendo a causa de aquella inesperada situación por la que estaba atravesando. «Voy a ser papá», comenzó diciéndome. Sonreí mientras lo abrazaba para felicitarlo. Le decía que era un tonto, que ya me tenía preocupado sin saber qué era lo que le sucedía, que por qué no lo dijo de frente a apenas si lo supo, ya que era un verdadero motivo para celebrar. Luego de eso le pregunté si Mónica, que es el nombre de su esposa, estaba despierta también para ir a saludarla, y de paso también felicitar a los niños por el nuevo hermanito que venía en camino. No alcancé a dar ni un solo paso, puesto a que él tomó el brazo con fuerzas para detenerme, manteniendo aún la mirada baja. Ahora recién caí en cuenta que algo malo estaba pasando detrás de esta noticia. Luego de preguntarle una vez más qué es lo que le estaba provocando el llanto, le dije que no tenía sentido ponerse así, que él estaba trabajando y que podría sin problemas encargarse de aquel nuevo niño. En un momento pasó por mi mente que Mónica estaba teniendo problemas con aquel embarazo, por lo que me puse algo serio y le pedí que me dijera toda la verdad. Pero él me tranquilizó asegurándome que ella estaba bien. Yo no entendía, aún después de unos segundos inmerso en aquella incertidumbre, y finalmente mi hermano levantó la mirada para fijar sus ojos en mí. Y de esa forma
revelarme tan escalofriante verdad. Seré papá de nuevo, pero Mónica no es la madre. Es una muchacha con la que me relaciono desde hace unos meses. Ella es la que está embarazada. Para colmo de mis males, vive por aquí, está cerca, y me amenazó con venir y contárselo a Mónica si yo no aceptaba separarme para vivir con ella. Pero créeme, eso no es lo peor. La madre de esta muchacha es una bruja, y cuando se enteró de que su hija estaba embarazada y yo me negué a reconocer a aquel niño, juró que me haría un trabajo de brujería hasta que mi vida se consumiera en la miseria y el dolor. Pero no le tengo miedo. Lo que haga conmigo, lo que quiera, no tengo miedo. Yo no dejaré a Mónica. Sin embargo, sí temo por ella y por los niños, ya que la bruja nos amenazó a todos. Por favor, hermano, no le cuentes a nadie de esto. Ya encontraré alguna solución del problema. Yo le ofrecí a la muchacha darle dinero mensualmente para los gastos del futuro hijo, pero ella sí o sí quiere que yo abandone a Mónica para hacerse una nueva vida a mi lado. Eso es lo que le respondí, que jamás lo haré, lo cual desencadenó todo esto. Recuerdo que en tanto lo oía, cuando me contaba todo esto, se me venía a la mente las veces que mi madre le decía que no debía ser así, que él tenía que asentar esa cabeza y que buscara una sola mujer con quien pasar el resto de su vida. Pues sí, mi hermano era un total mujeriego sin pena ni frenos ni nada, y no había muchacha en la zona con la que él no hubiese estado. Precisamente fue así como conoció a Mónica, y cuando ella quedó embarazada de su primer hijo, creímos que los tiempos de mala conducta a él se le terminaban. Pero con lo que me acababa de contar, estaba más que claro que jamás dejó de ser como él era. Y ahora, lamentablemente, estaba recibiendo factura de todo aquel daño que causó al engañar a tantas mujeres. Nuestra hermana tenía 20 años y Javi, nuestro otro hermano, tenía 22. Nacho ya andaba por ahí de los 27 en esos tiempos, y con los hijos que ya tenía junto a Mónica, correspondía seguir disfrutando la vida con ellos. Pero por supuesto, le recomendé que volviera a pensar sobre su decisión respecto al niño que venía en camino. También él tenía derecho de tener padre, y aunque la situación era concretamente aterradora, eso debido a las amenazas que recibió de parte de aquella bruja, no le quedaba de otra más que tratar de llegar a un acuerdo con aquella mujer. Sin duda alguna, hablar con Mónica y mi familia sería lo más difícil para él, siendo ese el motivo por el que yo deseaba en esos momentos nunca estar en los zapatos de mi hermano Nacho. Mi nombre es Óscar Herrera. Todos los eventos terroríficos que van a conocer esta noche ocurrieron hace apenas unos cuantos años. El dolor de las secuelas que dejaron la vivencia aún nos tortura, y es que nada puede volver a ser como antes después de pasar algo así. Les prometo que cuando llegue al final de este relato quedarán tan horrorizados como nosotros, pues a causa de lo vivido, conocimos ese punto en el que la maldad del trabajo de una brujería no hace distinciones en edades, en inocentes o culpables, o en buenos o malos, de seres vivos o de los que ya están en el más allá. Cuando mi madre se enteró de todo, entre lágrimas regañó fuertemente a Nacho. Mi padre hizo lo propio. Mientras mis hermanos no salían del asombro, pasados unos minutos y estando aún en el desolador ambiente, escuchamos a uno de mis sobrinos pedir auxilio a gritos en la casa. Llegamos corriendo y lo primero que vimos fue a Mónica inconsciente en el suelo. El niño mayor estaba tumbado sobre una cama en la misma condición. El hermano menor
quien era el que nos había llamado, nos dijo que no sabía qué ocurrió, que él se encontraba en el baño y al ir, luego de esto, se encontró con la tétrica escena. Esa jornada fue muy cruda para todos. Por fortuna, los médicos dijeron que ambos simplemente se habían descompensado, que no corrían peligro alguno. Pero el profesional se equivocó en cuanto a que nada malo pasaría, pues lo ocurrido era apenas la antesala de la infernal pesadilla que se avecinaba. El niño que había sufrido el desmayo comenzó a mostrar diversos signos de enfermedades, fiebre, coloración oscura en sus uñas, como así también algunas partes de su cuerpo. La preocupación aumentó cuando su hermanito le empezó a pasar lo mismo, pero por fortuna, Mónica no sufrió nada de eso. Quedamos convencidos de que la madre de aquella muchacha les hizo una clase de brujería cuando mi hermano empezó a enfermarse también. Pero en su caso, fue con mucha mayor intensidad. Con solo decirles que en cuestión de semanas su cuerpo se adelgazó de forma tan drástica que le costaba comer. La debilidad e impotencia para dormir fueron consumiendo lentamente aquella vitalidad. Al cabo de unos meses, nos confesó que tenía problemas con su actividad sexual también. Algo que sin lugar a dudas era la meta que la brujería quería alcanzar. Fueron a visitar curanderos que iniciaron algunos trabajos de inmediato, pero solo con Nacho, ya que para esos días, inexplicablemente, los niños ya parecían haberse curado. Fue una mañana cuando, aprovechando que mi hermano no estaba, vimos a Mónica salir de la casa con una maleta junto a mis sobrinos, así sin despedirse ni nada, dándonos a entender que de ese modo acababa aquella relación. Eso fue lo que más lastimó a Nacho, quien bajó la guardia justificándose al decir que ya no tenía por quiénes luchar, lo que por supuesto también nos destrozó a nosotros como a su familia. Entre tanto, ahora buscábamos ayuda con psicólogos. La amante embarazada se negaba terminantemente a hablar, ni con Nacho ni con mis padres. Quería llegar a algún acuerdo para que su madre dejara de hacerle daño, pero todos los intentos fueron inútiles. Recuerdo perfectamente que una vez la vi en la calle con su vientre abultado manifestando el embarazo, pero quedé estupefacto cuando semanas después ya no tenía esta condición. Todo indicaba que había perdido a aquel bebé, o peor aún, lo perdió a propósito. Lo que nos resultaba extraño viniendo de ella así como también de su madre, puesto que al ser una bruja pudo haberlo hecho sin remordimiento alguno. Una noche, Nacho nos despertó a todos con sus gritos. Cuando llegamos a su departamento, lo vimos sentado sobre su cama, sangrando de las fosas nasales y de la boca. Al lado había vómito cuyo líquido era negro y nauseabundo, pero lo más impactante fue notar que él cubría sus partes íntimas con las manos, y sobre la tela del pantalón también había rastros de su líquido hemático. Se me apareció una especie de espectro demoníaco. Ni siquiera me tocó, pero mientras comenzaba a vomitar aquello, un intenso dolor sentía en mis partes íntimas. Luego empecé a derramar la sangre por todos lados, a la vez que escuchaba a ese ser infernal burlarse de todo lo que me estaba pasando. Sé que no me creerán lo que les diré ahora, pero les juro que en un momento dado apareció mi abuelo, quien cubierto de heridas se revolcaba de dolor a los pies de este espectro. Ya saben cómo era él estando en vida. Mi debilidad por las mujeres lo heredé de él, y al parecer el demonio me estaba mostrando lo que me pasaría a mí también cuando me toque estar en el infierno. No volvimos a saber de Mónica hasta varios años después. Parece ser que se había marchado de ciudad y ahora estaba de regreso,
Ni siquiera nos dirigía la palabra cuando la cruzábamos por las calles. Algo con mis sobrinos también pasaba. Por eso nos sorprendimos cuando una noche vino a casa Ignacio, tal cual se llama el hijo mayor, que para ese entonces ya era un adolescente. Con pena en los ojos nos pidió ver a su padre. Para esas épocas, Nacho ya se había recuperado en todos los sentidos. Trabajaba y convivía con nosotros llevando una vida normal, pero claro, jamás se olvidó de sus hijos, motivo por el cual rompió en llanto cuando Ignacio vino a visitarlo. El adolescente pasó varias horas con nosotros. Con suma alegría pudimos constatar que tanto él como su hermano aún nos seguían amando, en especial su padre, y la garantía de eso fue cuando nos hizo una confesión que nos dejó petrificados. Fue mamá, ella fue quien te hizo el mal. Ella mandó a hacerte un trabajo de brujería cuando se enteró de que ibas a ser papá con otra mujer. Y ya estaba al tanto de ello mucho antes que ustedes, puesto que ella estaba consciente de las infidelidades que tenía papá. Eso lo escuché decirle a mi padrastro, la nueva pareja que consiguió meses después de habernos sacado de aquí. Jamás me animé a hablar con ella sobre esto, pero se los cuento a ustedes porque confío en que no buscarán vengarse. A fin de cuentas ya todo terminó. Lo que me mantiene intrigado es el hecho de que nosotros también nos enfermamos. No sé, quizás lo hizo para no levantar sospechas, ya que en esos días toda la atención estaba dirigida a la madre del amante de papá. Pero como nosotros nos curamos de la nada, me hace pensar que mamá tuvo que ver con todo esto también. Mi hermano vendrá a visitarlos dentro de poco. Ya hablamos con mamá sobre venir a verlos y a ella prácticamente no le interesa. Lo único que nos pide es nunca pretendamos obligarla a que ella se relacione de nuevo con ustedes. Espero me sepan disculpar. Por parte de mi hermano y mía, les pedimos encarecidamente que dejen atrás lo ocurrido. Es lo que hicimos nosotros y es lo que nos ayudó a comprender que lo que hizo papá y mamá no tienen por qué destruir nuestra relación con ustedes. Después de todo, siguen siendo nuestra familia. En la actualidad, mis sobrinos viven en otra ciudad junto con su madre y su padrastro. De vez en cuando vienen a visitarlos y pasan unos días con nosotros. Mi hermano Nacho jamás volvió a tener alguna pareja, pero no solo porque haya aprendido la lección, sino porque él jura que se le viene a la mente la imagen de aquel demonio torturando a mi abuelo, por lo menos cada vez que piensa en estar con alguien más. Asimismo, tampoco volvió a tener hijos, ya que quedó estéril por culpa de aquel daño que recibió con aquel trabajo de brujería, al que él llama el método más ruin y macabro con el que recibió su castigo. Brujería a un hombre mujeriego. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.